El circuito que vamos a estudiar consiste en dos resistencias de diferente valor cuyos extremos se encuentran unidos, y por ellas vamos a hacer circular una corriente induciendo una fuerza electromotriz en el circuito mediante un campo magnético variable en el tiempo. Para representar el campo, yo acá dibujé unos puntitos salientes que indican que la dirección del campo magnético es perpendicular al plano del pizarrón y saliente. Eso más o menos sería algo de esta forma. Tratamos de verlo en perspectiva. Las líneas de campo están confinadas en un cilindro y son líneas que vienen por acá. Este es un campo BDT. Si nosotros nos miramos desde esta posición, vemos la punta de la flecha, que son estos puntitos. Si los mirásemos de atrás, veríamos cruces representando la flecha que se está alejando, la cola de la flecha. El primer desafío que tenemos que enfrentar es cómo conseguir un campo magnético con estas características. Ya sabemos que un alambre con corrientes produce un campo magnético alrededor. Si la corriente va en este sentido, el campo magnético tendrá esa dirección, dado por la regla de la mano derecha. Bueno, el circuito más simple que podemos conseguir, por el cual hacemos circular una corriente, es una espira por la cual circula una corriente I. En ese caso, las líneas de campo se van a cerrar alrededor de este alambre de esta manera. En los distintos planos vamos a tener líneas de campo de esta manera. Para poder reforzar y conseguir mayor intensidad de campo, lo que hacemos es construir varias espiras, una al lado de la otra, formando una bobina, y por esa bobina hacemos circular la corriente. Si nosotros miramos un corte de esta representación, veríamos los alambres que están cortados acá por este plano, que la corriente, por ejemplo, entra en el de arriba, o sea, vemos una cruz, baja y sale por el de acá abajo, sigue hasta vuelve, y así estaríamos representando las espiras, en este caso 5 espiras, con corriente, en donde la corriente está haciendo, está recorriendo en este sentido. Las líneas de campo se van a cerrar alrededor de las espiras, o sea que vamos a tener algo de esta manera, y después se van a empezar a cerrar por acá. Lo mismo de este lado de acá, vamos a tener líneas de campo de esta manera y acá líneas de campo así. Como la corriente va en ese sentido, en este caso el campo magnético va a tener esa dirección, dado por la regla de la mano derecha. Bueno, como se ve, si nosotros vemos, por ejemplo, de frente esta representación, vemos los puntos que serían las flechas que vienen hacia nosotros, pero también vemos que hay líneas que están regresando. O sea que en este circuito, además de las líneas salientes del pizarrón, tendríamos algunas cruces, algunas líneas que están entrando y que se van a distribuir por todo el espacio alrededor de ese circuito. Algunas estarán dentro del circuito y otras estarán fuera. Esto trae un inconveniente, porque si nosotros desplazamos el circuito, o sea, depende de la posición relativa entre el circuito y el bobinado que produce el campo. Si lo desplazamos al circuito un poquitito, nos va a variar la cantidad de líneas de campo que está cortando, va a variar el flujo y va a variar la fela inducida. Y lo que nosotros queremos hacer es hacer comparaciones para diferentes situaciones. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de que no existan estas líneas de vuelta en el interior del circuito. Para eso, la mejor manera de construirlo es poner hierro, un núcleo de hierro. Yo acá tengo una bobina en la cual tomé láminas de hierro, láminas que se utilizan para construir el núcleo de transformadores, y sobre ella devané varias vueltas de alambre de cobre esmaltado. Entonces de esta manera tengo una bobina con núcleo de hierro. Lo que se consigue con el hierro es que en vez de tener tanta dispersión de líneas,
más o menos la representación sería de esta forma. Si estas son las corrientes, cruces acá, y acá serían los puntitos de las corrientes salientes, las líneas de campo seguirían un camino como este. O sea que no habría tanto flujo disperso en el interior, pero indefectiblemente cuando llegan al extremo regresan y también tendremos algunas líneas en el interior del circuito. Entonces la única manera que tenemos, o la mejor manera que tenemos para que no existan estas líneas de retorno, que son las que nos van a modificar el valor de la FEM si se mueve el circuito, es hacer un bobinado infinitamente largo. De esa manera estas líneas nunca llegan al extremo y nunca van a empezar a emprender el regreso, cerrándose alrededor de los conductores con corriente. Bueno, un solenoide infinito es imposible de obtener físicamente, pero existe una solución y es construir el bobinado sobre un anillo de hierro. Esto es lo que se denomina un bobinado toroidal. De esta manera las líneas de campo van a seguir el camino del hierro. El hierro facilita el encauzamiento de líneas, no hay flujo disperso y las líneas de campo se van a cerrar siguiendo la circunferencia del núcleo en forma de anillo. Bueno, acá esquematicé un toroide en donde se ve el núcleo de hierro con una sección transversal, en este caso circular, y las vueltas de cobre aislado del hierro que forman el bobinado toroidal. Cualquier sección transversal que yo realice, por ejemplo, si toman un plano aquí, un plano que corte esto, va a cortar al toroide siguiendo una sección transversal. Las líneas de campo van a seguir la circunferencia del toroide. Por la forma en que está bobinado, la corriente va para allá, las líneas de campo van a ser así. Van a ser circunferencias centradas con el núcleo, conducidas por el hierro del núcleo. De esta manera, cuando hacemos un corte, cuando intersectamos con el circuito, viéndolo de acá, vamos a tener la configuración de líneas normales al plano del circuito y confinadas dentro de una sección circular, menor al área que subtiende el circuito. O sea que estaríamos en las condiciones en donde teníamos las resistencias y los puntitos que representaban al campo confinados dentro de un cilindro. Bueno, la manera de determinar el valor del campo es fácil porque podemos aplicar la ley de Ampère. Como las líneas de campo siguen circunferencias, en la ley de Ampère la integral sobre C de B escalar diferencial L va a ser igual a una circunferencia que coincide con esta línea a una distancia R minúscula del centro, va a encerrar n veces, en este caso, a la corriente I entrante. Estas corrientes I salientes están afuera de la curva elegida, por lo tanto solamente en este caso intervienen estas n corrientes que están en el interior. O sea que si n es el número de espiras, va a ser n por I de t. De esta manera, aplicando la ley de Ampère, B de t va a ser mus por n por I de t sobre 2 pi por r, donde r es cualquier valor entre el radio exterior y el radio interior. O sea, este es el radio interior y este otro es el radio exterior del toroide. Entonces, tenemos una expresión del campo que depende de la posición, es inversamente proporcional a la distancia al centro del toroide. O sea que el campo en este borde va a ser más intenso que el campo en el borde externo y va a variar de esta manera dentro del toroide. Normalmente para secciones transversales pequeñas respecto al diámetro del toroide se suele tomar un valor medio, o sea un B promedio
que es el que se tiene para un R igual al R medio. El R medio sería igual a R1, a R interno más R externo sobre 2, y esto sería mu por N por I de T sobre 2 pi R medio. El campo es un valor uniforme, o sea, se promedian los valores de campo, y el flujo lo podemos calcular directamente como este B promedio por el área de la sección transversal, que es la sección transversal del toroide. De esa manera nos evitamos hacer la integral y tenemos un valor bastante aproximado del flujo y podemos conocer el flujo que atraviesa a este circuito. Como la corriente que genera el campo es variable en el tiempo, este flujo también va a ser un flujo variable en el tiempo, y la derivada del flujo respecto del tiempo nos va a originar la FEM que impulsa la corriente por ese circuito que estamos queriendo estudiar. Fíjense que si este circuito modificamos su posición y siempre tenemos en el interior todo el flujo encerrado por el circuito no se va a modificar. Acuérdense que la ley de Faraday dice que la FEM es igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. La FEM se puede escribir como la integral sobre una curva del campo no conservativo diferencial L igual a menos la derivada respecto del tiempo del flujo del campo magnético, o sea, la integral sobre S de B escalar diferencial S. Esta C, igual que habíamos visto con la ley de Ampère, para la ley de Faraday pasa exactamente lo mismo. Esta C es la curva contorno de la superficie S. Entonces, este flujo variable atraviesa una superficie S cuyo contorno es C. En este caso, la superficie S sobre la que se va a hacer la integración es toda la superficie que subtiende el circuito, pero solamente hay contribución de flujo en la sección transversal del toroide. En el resto no hay líneas de campo y por lo tanto la contribución a esta integral va a ser cero para las líneas fuera, para los puntos fuera del toroide y dentro de este circuito. Entonces, variando la posición del circuito no va a modificar la FEM inducida, y si no modificamos la FEM inducida, la corriente por este circuito, que va a ser la FEM inducida dividido la suma de las resistencias, va a ser la misma, y la caída de potencial en estas resistencias no se va a modificar, que eso es en definitiva lo que nosotros queremos estudiar. Bueno, la siguiente preocupación, o la siguiente tema que tenemos que encarar, es cómo logramos una corriente variable en el tiempo. Entonces, la manera más simple de generar una corriente variable en el tiempo es utilizando una función sinusoidal, una corriente que varía sinusoidalmente.